Ok, entonces lo que vimos la última vez fue una introducción de lo que es el análisis cualitativo para entender qué sucede con una ecuación diferencial. Ajá. Entonces vimos que había 3 enfoques. En el caso del análisis cualitativo se hace uso de la geometría del modelo para comprenderlo y sacar ciertas conclusiones de la solución a largo plazo. Entonces no vamos a poder determinar datos específicos de la solución, así como qué valor toma la solución en cierto momento, eso no, sino un comportamiento general y predominantemente a largo plazo. Entonces, estos enfoques, el cualitativo, analítico, numérico, son necesarios ya que, bueno, el teorema que hasta ahorita que hemos visto y uno de los más importantes relacionado a ecuaciones diferenciales, que es el de existencia y unicidad, pues no solo nos va a permitir saber si un problema de valor inicial tiene o no solución, pero no nos dice nada de cómo es la solución, cómo podemos obtenerla y ni siquiera nos dice nada tampoco del comportamiento cualitativo. Entonces necesitamos otros métodos para saber esa información de la solución, ¿no? Entonces, el modelo que introduje para lo del análisis cualitativo fue el de crecimiento logístico, que viene dado de esta manera. Se parece mucho al modelo de crecimiento exponencial. Lo único que aumentó fue un término, que es este, que se encuentra entre el coeficiente de velocidad de crecimiento y la población. Este término lo que nos permite es poder, dependiendo la situación, cumplir ya sea con la hipótesis 1 o con la hipótesis 2, ¿no? En el caso del modelo de crecimiento exponencial solo teníamos una hipótesis y era que la razón de crecimiento era proporcional al tamaño de la población. Ahora, como segunda hipótesis, tenemos que hay un límite, ¿no? Para ese crecimiento. Si sobrepasamos ese límite, en lugar de que la población siga creciendo, ahora va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, para cumplir esa segunda hipótesis es que se introduce este término. Este término, cuando estamos trabajando con poblaciones pequeñas, incluso poblaciones que tienden a cero o que están muy por debajo del límite del entorno, entonces este término tiende a 1 y se cumple justamente la primera hipótesis de que el crecimiento es proporcional a la cantidad de organismos que tenemos, ¿no? Pero si sobrepasamos ese límite, por mucho o incluso la población tiende a infinito, este término nos está garantizando que lo que tenemos del lado derecho de la ecuación es negativo, ¿no? Es decir, la derivada de P, la tasa de crecimiento de P ahora es negativa, entonces hay una disminución en la cantidad de organismos. Entonces, cumpliéndose que si sobrepasamos esa capacidad de soporte del entorno, entonces ahora va a ir decreciendo la población. Luego vimos que analizando lo que sucede del lado derecho, viéndolo como una función, en este caso de P, que es mi variable incógnita, a partir de su curva, en el plano P, F de P, podemos también tener información de lo que le está ocurriendo a la solución P de T. Entonces, esta curva lo que me está diciendo es cuando la función P de T, la población, crece o decrece, porque finalmente esta curva corresponde a la derivada de P. Entonces, dependiendo de si esta curva está por arriba del eje P o por debajo, es decir, si es positiva la función o negativa la función, eso me da información del signo de esta derivada y por tanto de si la población crece o decrece, ¿no? Entonces, viendo ese signo,
ese signo de esta curva, determinábamos si la solución de la población, es decir, la función que me va a modelar cómo cambia la cantidad de organismos, aumenta o disminuye en el tiempo, ¿no? Entonces, si la población era mayor al límite que puede soportar el entorno, entonces esta función es negativa y por tanto la derivada de P, que está respetando esta función, pues es negativa, por tanto P de T va a decrecer. Entonces las curvas pues van a tener esta forma, ¿no? Y se van a ir acercando asintóticamente a esta curva horizontal porque esta curva horizontal también es una solución a la ecuación diferencial. Entonces estas curvas no la pueden cortar porque de hacer eso ya se estaría incumpliendo el teorema de existencia de unicidad, ¿no? Tendríamos en algún momento, si existiera una intersección, en ese punto de intersección tendríamos que hay dos soluciones. Y dado que esta ecuación diferencial, si comprobamos las hipótesis del teorema de existencia de unicidad, vemos que las cumple, entonces no debe ocurrir eso, no podemos tener dos soluciones. La solución, si es que existe, es única. Por tanto, bueno, estas curvas que están decreciendo, si estoy comenzando con una condición inicial por encima del valor de n, van a decrecer, pero a lo más asintóticamente acercándose a esta solución de equilibrio. Si comenzamos con una condición inicial que se encuentre entre el valor de capacidad de soporte del entorno y un valor positivo, entonces ahí la derivada de P, es decir, f de P, es positiva y por tanto la población crece. Por eso dibujamos aquí en el plano PT, que es donde vive la solución, la población, las dibujamos así, curvas crecientes. No sabemos exactamente la forma de estas curvas, lo único que por ahorita sabemos es que es creciente. Igual no puede irse más allá de esta solución de equilibrio, porque si no, pues ya no se cumple el teorema de existencia y unicidad, y bueno, eso no puede ser porque esta función cumple con las hipótesis de ese teorema. Igual no puede ir o empezar esta solución por debajo de esta solución de equilibrio, en cero, porque esta solución de equilibrio es eso, es una solución a la ecuación diferencial. Entonces no podemos tener dos soluciones que se intersecten, ¿no? Porque querrá decir que para ese punto, para ese momento, hay dos soluciones. Y no, las soluciones son únicas. Y por último, este caso, que ya en términos físicos de población, pues no tendría mucho sentido. Yo aquí veo que aquí hay un errorcillo, lo cambio, es 0. Debe ser. Si la población es menor a 0, es decir, si mi condición inicial está por debajo del eje T, esta función f de p, que corresponde a la derivada o a la tasa de crecimiento de la población, es negativa, por tanto la población decrece, ¿no? Entonces tendríamos que dibujar curvas más o menos como estas dos curvas rojas. Entonces, este caso, pues sí tiene sentido matemático, sentido físico, pues no hay poblaciones negativas. Bueno, entonces a partir del análisis de la función que se encuentra a la derecha de la ecuación diferencial, una vez que se ha despejado la derivada de la función incógnita, con ese análisis podemos tener información cualitativa de lo que le está pasando a la solución, ¿no? Cómo se está comportando en general y a largo plazo. Ahora, dentro de este análisis cualitativo, es muy recomendable llevar a cabo
la graficación del campo de direcciones, porque una vez que tengamos ese campo de direcciones, vamos a poder igualmente, cualitativamente, dibujar, esbozar las soluciones. Ya sea las soluciones, la solución general, que es una familia de soluciones, o si tenemos una condición inicial, pues la solución particular. Entonces, para graficar el campo de direcciones, nos vamos igualmente a fijar en la función del lado derecho de esta igualdad. Entonces, esta ecuación diferencial escrita de esta forma, lo que nos está diciendo es cómo cambia Y con respecto a X, ¿no? ¿Cómo es la derivada de Y con respecto a X? ¿Cuánto vale? O gráficamente, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente a la curva en cierto punto? ¿Cómo es ese valor de la pendiente? Pues me lo está dando esta función, ¿no? Lo que tengamos del lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces, esto es la pendiente en cada punto en el plano XY, donde esta función esté definida. Es decir, es la pendiente o dirección que debe tener una solución a la ecuación diferencial en ese punto XY. Ahora, si se fijan en esta forma como está escrita la ecuación diferencial e incluso en la ecuación que usamos para introducir este enfoque cualitativo, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, ahorita estamos haciendo un análisis cualitativo para el caso particular de ecuaciones diferenciales de primer orden. También existen análisis cualitativos y métodos para el caso de ecuaciones diferenciales de segundo, tercer orden, etcétera, pero ahorita nos vamos a enfocar en los de primer orden. Ok. Entonces, lo que nos está diciendo entonces esta forma de escribir la ecuación diferencial es que si tenemos una solución a esa ecuación diferencial y esa solución pasa por cierto punto, X0 y Y0, es decir, como que también tenemos una condición inicial, entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función solución en ese punto es igual a esta función, ¿no? Porque esta función es la que me está modelando la derivada, es decir, las pendientes de las rectas tangentes a la curva. Entonces, esta ecuación diferencial nos está dando información sobre el campo de pendientes de las curvas solución en cualquier punto XY. Entonces, vamos a definir el campo, ¿qué es eso de campo de direcciones? Entonces, para empezar, a la gráfica de la solución de un problema de valor inicial, que también a ese problema de valor inicial en algunos libros lo van a encontrar como problema de Cauchy, se le va a conocer como curva solución del problema, ¿no? Ahora, dada una ecuación diferencial de primer orden ya escrita de esta forma, si trazamos por cada uno de los puntos XY un segmentito, como los que tracé aquí, para ejemplificar en este caso de la ecuación logística, que tenga como pendiente en ese punto justamente la evaluación de esta función en ese punto XY, entonces el conjunto de todos esos segmentos, si vamos variando en qué lugar nos encontramos, en qué punto XY en el plano nos encontramos, lo que vamos a obtener es como un mapa de flechas, ¿no? Como pues un campo vectorial, ¿no? A ese campo se le conoce como campo de direcciones o campo de pendientes asociado a esa ecuación diferencial.
Entonces, va a ser un método gráfico para construir soluciones aproximadas a esta ecuación diferencial. Entonces, si se fijan, un campo de pendientes, pues se va a ver como esto. En este caso particular, este campo de pendientes corresponde a esta ecuación diferencial. Si se fijan, si nos paramos en cierto punto de este campo de flechas, podemos movernos sobre este campo de flechas respetando estas direcciones, ¿no? Si parados en cierto punto nos movemos de acuerdo a como nos indica este flujo de flechas, lo que estamos haciendo es recorrer una solución de la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Si nos paramos en otro punto, es decir, si nos paramos en otra condición inicial, el propio mapa de pendientes nos dice cómo movernos y de hecho nos estamos moviendo sobre una solución de esa ecuación diferencial. Entonces, para conocer el comportamiento geométrico de las soluciones de un problema de valor inicial, dada por una ecuación diferencial, escrita de esta forma y sujeta a una condición inicial, vamos a seguir los siguientes pasos para dibujar ese campo de pendientes, ¿no? Vamos a elegir una muestra de puntos en el plano, XY, o bueno, si mi variable independiente es T, pues sería TX o TY, dependiendo cuál sea mi variable incógnita y mi variable dependiente. Ese es el plano correspondiente y donde vamos a tomar la muestra de puntos y para cada punto vamos a dibujar una parte, un segmento de la recta que tenga la pendiente de acuerdo a la función dada por la ecuación diferencial en el lado derecho, ¿no? Entonces vamos a dibujar ese segmentito con esa inclinación, de acuerdo a ese valor, que nos dé la función esta evaluada en ese punto donde estamos parados. Una vez, si tenemos un problema de valor inicial, pues conocemos esta condición inicial. Entonces, para dibujar la solución particular que cumple con ese problema de valor inicial, una vez que ya tenemos esta colección de segmentos, este campo de pendientes, nos vamos a parar en el punto X0, Y0 en el plano. Y vamos a comenzar a dibujar la curva de acuerdo a cómo nos está indicando este flujo de flechas, cuidando que la curva que estemos dibujando toque tangencialmente a estas flechas. Porque finalmente este es un campo de flechas que son tangentes a la curva solución. Entonces, todo, si se fijan, pues no va a ser exacto, va a ser simplemente un esbozo de la solución, pero bastante útil para comprender mucho del comportamiento de la solución. So, ahorita vemos unos ejemplos. Aquí tengo una ecuación diferencial ya de la forma de y en de x igual a una función que depende de x y y, ¿no? Esa función es x más y. Entonces, si me elijo varios puntos en el plano, este sería el plano XY. Si me elijo varios puntos aquí y evalúo esta función en esos puntos, pues voy a tener un valor. Por ejemplo, si me paro en el punto 1, 2, aquí por ejemplo, 1, 2, la función en 1, 2, de acuerdo a esta relación, sería 1,
más 2, ¿no? Y esto me da el valor de 3, es decir, si estoy parada en este punto 1, 2, voy a dibujar un segmentito de recta con una inclinación de 3 unidades. Entonces, más o menos con algo entre esta inclinación y esta inclinación. O bien la curva solución en ese punto tiene esa pendiente. Entonces eso para muchos puntos en el plano XY, después de hacer ese trabajo, tendríamos todo este campo de flechas. Una vez que ya tenemos ese campo de flechas, vamos a suponer que esta es mi condición inicial. Entonces nos paramos aquí y voy a seguir lo mejor posible el flujo de este campo de flechas. Y voy a ir dibujando ya con línea continua una curva de acuerdo a este campo de flechas, ¿no? Entonces, después en valores mayores a 1, pues si sigo el campo de flechas, tendría que dibujar algo como esto. En valores menores a 1, siguiendo el campo de flechas, el movimiento del flujo como que hace esta curva, ¿no? Si se fijan, no sé si aprecie lo suficiente, pero estas flechas quedan de forma tangencial a la curva. Entonces, esa es la idea siempre que usen un campo de flechas y a partir de ese intenten dibujar, esbozar la solución, que lo hagan de forma que la solución quede tangencial al campo de flechas. Y bueno, entonces en este caso particular ya tenemos la solución particular correspondiente al problema de valor inicial, donde la ecuación diferencial es esta y mi condición inicial es, por ejemplo, este punto. Aquí tengo ahora esta ecuación diferencial y ya escrita en la forma de y de x igual a una función que me relacione las variables incógnita y independiente. Entonces, igual, pues tengo que irme parando en diferentes puntos del plano XY para ir dibujando los segmentitos de recta, de acuerdo, cuya pendiente es de acuerdo al valor que me dé la evaluación de esta función en ese punto. Entonces, si estoy en el punto menos 2, 1, sustituyéndola en esta función, el valor del segmentito, el valor de la pendiente del segmentito, pues es 3, ¿no? Entonces, en uno, en menos, a ver, el punto, como menos 2, como por aquí, 1, segmentito es, su inclinación es de 3 unidades. Si estoy parada en el punto menos 1, 1, la pendiente es 0, es decir, el segmentito que dibujaría sería horizontal. Ahora, cuando ya tengo suficiente cantidad de segmentitos o de flechas y esbozo algunas de las soluciones de acuerdo a ese campo de pendientes, en estos puntos particulares, pues la solución va a tener esa pendiente, ¿no? Por ejemplo, en el punto menos 1, 1, menos 1, 1, por aquí, pues la solución debe ser en ese punto horizontal, ¿no? Entonces, más o menos lo que tendríamos aquí. Aquí. Entonces, hasta ahorita dudas, si ven, si van viendo la idea de cómo a partir de una ecuación diferencial de primer orden dibujar el campo de pendientes. Bueno, entonces, pues, todos estos gráficos, claro que se pueden hacer de forma manual, a mano,
pero bueno, el trabajo sería bastante, ¿no? El tiempo que nos lleva a hacer eso, pues dependiendo también de la complejidad de lo que tengamos del lado derecho, pues nos va a tomar más o menos tiempo. Entonces, bien lo podemos hacer como hasta ahorita, tabulando valores. Por ejemplo, aquí tengo otra ecuación diferencial de primer orden. Ahora se fijan, mi variable dependiente es y, mi variable independiente es t. Entonces, el plano que usaríamos para dibujar el campo de pendientes, el eje horizontal sería t, el eje vertical y. Y bueno, aquí estamos tabulando 9 puntos, ¿no? En algunos puntos tenemos pendiente 0, es decir, dibujaríamos los segmentitos de forma horizontal, como en el origen, por ejemplo. Aquí. En menos 1, aquí también dibujaríamos horizontal. En estos puntos, menos 1, 0, 0, 1, tenemos pendientes de 1. Una vez que ya hacemos muchos puntos, pues llegaríamos a algo como esto. Si se fijan, mientras más puntos, más segmentitos de recta dibujemos, pues más fácil es ver cómo se comportarían las soluciones. Mientras menos puntos, pues ni idea de qué vaya a ser la solución. Entonces, por eso graficar un campo de pendientes a mano, pues puede ser tedioso, complejo. Pero en caso de tenerlo que hacer a mano, digo, siempre se puede hacer uso de graficadores, ya usando computadora, pero si se requiere hacer ese campo de pendientes a mano, pues hay otras formas de llevar a cabo la tarea de un poco más eficiente que tabulando. Entonces, si se acuerdan cuando hicimos el repaso de campos vectoriales, comenté que una forma de graficar campos vectoriales es por sectores. Bueno, a ese método, cuando se trata ya de trabajar con campos dependientes asociados a ecuaciones diferenciales, ese método de analizar el campo vectorial por sectores se le conoce como método de isoclinas. Entonces, para empezar, ¿qué es una isoclina? Pues va a ser una curva en la que a lo largo de toda esa curva, el valor de esta función a la derecha de la ecuación diferencial vale lo mismo. Es decir, a lo largo de esa curva, todos los segmentitos de recta van a tener la misma inclinación en los puntos que caen sobre esa curva. Entonces, una isoclina de esta ecuación diferencial es una curva de la forma f de x y igual a c. Es decir, cuando es lo que tenemos del lado derecho, es igual a una constante. Entonces, básicamente es como estar dibujando curvas de nivel, ¿no? Esta es una función de dos variables, entonces una función de dos variables igualada a un valor constante, si se acuerdan, pues es una curva de nivel de esa función. Entonces, isoclina significa eso, igual pendiente, igual inclinación. La isoclina correspondiente a un valor real C, pues va a ser el conjunto de todos los puntos en el plano en los cuales el campo de pendientes tiene la misma dirección, la misma inclinación. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo este método y graficar el campo de pendientes asociado a una ecuación diferencial? Pues vamos a seleccionar ciertos valores constantes, varios valores para C. Para cada uno de estos valores, vamos a calcular o a igualar lo que tenemos del lado derecho de la ecuación diferencial con ese valor C. Esto nos va a dar una relación entre las variables XY y esa constante C. Vamos a intentar siempre despejar
Y o X para poner una de las variables en términos de la otra. A veces no se va a poder, entonces vamos a tener que trabajar de forma implícita a partir de esta relación. Entonces, si podemos poner una variable en términos de la otra, finalmente lo que vamos a tener es una variable en función de la otra. Y eso pues nos va a dar gráficamente una curva en el plano. Graficamos esa curva y sobre esa curva vamos a dibujar los segmentos, varios segmentos con la misma inclinación. Y todos esos segmentos pues van a pertenecer al campo de pendientes. Pero pues con una sola ecuación nos vamos a ahorrar de las tabulaciones necesarias para cada punto que pueda caer en esa curva asociada a esta ecuación. Simplemente es dibujar la curva y ya sabemos cuánto vale la pendiente de los segmentos que tengamos que dibujar en los puntos que están sobre esa curva. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tengo una ecuación diferencial ya de la forma de y de x igual a algo. Ahora ese algo, pues en este caso es sencillo, es simplemente y. Entonces, vamos a dibujar las isoclinas. Me voy a tomar ciertos valores constantes. Entonces me voy a tomar los valores de C igual a menos 1, 1, 2, 3, 4. Y voy a igualar esta función y a esos valores constantes. Entonces voy a tener y igual a menos 1, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4. Eso pues son rectas horizontales, paralelas al plano horizontal. En este caso mi plano es X, Y. Entonces, y igual a un valor constante, pues son funciones constantes que gráficamente son líneas horizontales. Entonces serían estas líneas horizontales que tenemos aquí. Sobre estas líneas horizontales, no importa en qué punto nos encontremos, todos estos puntos van a tener asociado el segmentito de recta, pero todos esos segmentitos de recta tienen la misma inclinación. Entonces, pues aquí ya nada más tengo que dibujar muchos segmentitos de recta con la misma inclinación y ya me ahorré toda la tabulación que tendría que hacer si me fijo en cada uno de los puntos que caen en esta recta. Entonces, en la isoclina y igual a 4, los segmentitos que tengo que dibujar son con una inclinación, con una pendiente de 4 unidades, ¿no? Entonces, pues, bastante parados, algo ahí. Vamos a dibujarlos algo así. Bueno, todos son paralelos, ¿eh? Entonces, sería más o menos como por aquí, como esta hilera de flechas. Se fijan, todas son iguales. Si estoy parada en la isoclina y igual a 1, todos los segmentitos que voy a dibujar aquí tienen que tener inclinación 1, es decir, como estas. Todas estas flechas tienen la misma inclinación. Si estoy parada en el eje X, es decir, en la isoclina y igual a 0, todos los segmentitos ahí pues van a ser horizontales. Entonces van a ser puros segmentitos sobre el eje X. Si estamos en la isoclina y igual a menos 1, los segmentitos que voy a dibujar aquí ahora son negativos, ¿no? Una pendiente de menos 1, entonces serían como estos. Entonces, así ya podemos dibujar buena parte del campo de pendientes, ¿no? Estamos dibujando por sectores completos el conjunto de flechas correspondientes. Esto pues nos va a hacer más eficiente
esbozo del campo de pendientes y posteriormente entender el comportamiento de las soluciones. Nuevamente aquí vean que las soluciones tocan tangencialmente a este campo de flechas. Bueno, ya por último, este es otro ejemplo. Otra vez una ecuación diferencial de primer orden. Ahora mi función f de xy es x más y. Entonces, las isoclinas van a ser de la forma x más y igual a una constante. Entonces, me tomo varios valores de esa constante. Ahora es de menos 5 a 5. Y voy a igualar x más y igual a estos valores. Entonces, por ejemplo, me tomo esta de menos 5. Entonces voy a tener x más y igual a menos 5. De aquí yo puedo despejar y. Tendríamos menos 5 menos x. Esta es una ecuación de una recta que tiene pendiente menos 1 y pasa por menos 5, ¿no? Es decir, algo como esto. Entonces, para todos los puntos sobre esta recta, vamos a dibujar segmentitos paralelos que van a tener la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Menos 5. Si me tomo otro valor constante, por ejemplo 3, pues otra vez igualamos f de xy, que está dada por la función a la derecha de la ecuación diferencial, igual a 3. Aquí puedo despejar y. Ahora tengo 3 menos x, que es una recta que pasa por 3, tiene pendiente menos 1, ¿no? Si la dibujamos sería esta. Sobre toda esta recta vamos a dibujar segmentitos con la misma inclinación. ¿Cuál es la inclinación? 3. Por ejemplo, serían estos segmentitos, ¿no? Este. Para la de 5 serían este. Entonces, bueno, espero vean que es mucho más eficiente este método que estar tabulando. Y una vez que ya tengamos bastantes segmentitos, ya podemos tener una mejor idea de las soluciones. Si tenemos una condición inicial, nos paramos en ese punto correspondiente a la condición inicial y a partir de ahí viajamos de acuerdo a como nos lo está indicando el campo de pendientes y ya tendríamos un esbozo de la solución particular que cumple el problema de valor inicial. Ahora, en este ejemplo y en el anterior, las isoclinas estuvieron muy bonitas, son rectas, estas horizontales, estas con cierta pendiente, pero son rectas, ¿no? No siempre vamos a tener isoclinas que sean rectas, ¿no? Por ejemplo, si lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial es esta expresión, cuando igualamos esta expresión a una constante positiva, eso, no sé qué tanto se acuerden de cónicas, pero corresponde a una ecuación de una sección cónica, en particular la de hipérbolas. Entonces, en este caso particular son hipérbolas con eje transverso horizontal y bueno, centro en 1, 2, ¿no? Entonces, sobre las ramas de esta hipérbola es que vamos a dibujar segmentitos con una inclinación constante C. Todos esos segmentitos de igual inclinación ya no están sobre rectas, ¿no? Están sobre hipérbolas. Entonces todo va a depender de cómo es mi función a la derecha, el tipo de isoclinas que tenemos. Pero una vez determinada la isoclina, pues ya sobre esa, al menos sabemos cómo dibujar la pendiente de los segmentitos. Bueno, ¿dudas?
¿Dudas? Yo tengo una duda. Ajá, Para pasar al campo de direcciones, ahí sí ya tenemos que evaluar los valores de X y Y, ¿verdad? al Para que campo nos den la de... inclinación. Ajá, en ese, para Ajá, que nos den la que bueno, ya inclinación. la inclinación ya la tienes, ¿no? Porque la inclinación es justamente ese valor C. Una vez que igualas la inclinación, en cualquier punto X, Y, me la da esta función, ¿no? En particular, si yo ahora este método de isoclinas parte de, quiero encontrar los segmentitos que tienen inclinación 3. Entonces, ya estás partiendo de qué valor van a tener esos segmentitos, 3. Y a partir de esta ecuación, encuentras la curva donde esos segmentitos tienen una inclinación 3. Es como un poquito diferente a cómo se procedía en la tabulación. En la tabulación, pues tú te paras en el punto que quieras y ese punto, ahí sí, evalúas esta función. Tienes un valor real que es la pendiente. En el de isoclinas, más bien estás buscando toda la curva en el que los segmentitos tienen ese valor C que te tomaste. ¿Sí, más o menos? Sí, ya me quedó claro. O sea, es que pensé que igual que en el método anterior, pero ya vi cuál es la diferencia. Ok, Gracias, Abel. vale. Para una ecuación diferencial de segundo orden es un poco... También existen así métodos cualitativos como este, pero como tal este pues ya no es tan directo, ¿no? Porque ¿qué pasa en una ecuación diferencial de segundo orden? Esa derivada de segundo orden no me da la pendiente de la solución, o bueno, la pendiente de la recta tangente a la solución. Me daría, en todo caso, la información, si quiero verlo en términos de pendientes, de inclinaciones, esa segunda derivada sería la pendiente de la recta tangente a la curva derivada, a la curva y' de x. O si quiero tener una relación entre la segunda derivada y la curva solución, esa curva derivada, perdón, esa segunda derivada me da más bien información de la concavidad de la solución. Entonces, bueno, ya los métodos cualitativos pues cambian un poquito, ¿no? En la información que nos dan acerca de la solución. ¿Sí, Abraham? Vale. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Creo que no. Entonces, pues vamos a pasar a resolver el cuestionario entonces. A llorar. A ver, esperemos que... Bueno, ahorita en la resolución del cuestionario también si surgen dudas, pues las vamos comentando y pues nuevamente, no se desanimen si no les fue muy bien. Es la primera actividad, todavía hay 9 más, ¿no? Entonces, que no se pongan tristes. Bueno, a ver, déjenme compartirles. A ver, aguántenme tantito. Ok. ¿Ya todos ven el cuestionario? Sí. Ok. Bueno, entonces la primera.
A ver, ya les voy a poner aquí cuáles eran las respuestas. En este caso, esta ecuación diferencial tenían que ver que no era directa la forma de escritura de una ecuación diferencial ordinaria de orden n, o si es lineal. No es directa porque, si se fijan aquí, esta derivada afecta todavía esto, o sea, como que falta desarrollar, ¿no? Un poquito para decir algo a lo mejor acerca de la linealidad o no de esta ecuación y también del orden. Entonces, fijándose en eso, pues solo era llevar a cabo esta derivada, es un producto, entonces es la derivada, es la primera función por la derivada de la segunda. Cuando deriva en esta segunda, va a aparecer una derivada de segundo orden, más esta por la derivada de esta función, que bueno, 1 entre r es constante y nada más es derivar r cuadrada. Entonces, a partir de ese desarrollo de hacer la derivada de este término, ya podían ver que se iba a tratar de una ecuación diferencial de orden 2. Si desarrollaban esa derivada y bueno, los términos, también se iban a dar cuenta de si era lineal o no. Entonces, ¿era lineal? Sí. Ahorita les muestro aquí. Entonces, en cuanto a variable dependiente e independiente, pues, ¿cuál es la variable que estamos derivando respecto a otra? Pues es la variable p. Con respecto a qué variable estamos derivando, pues es r. Parámetros, pues tenemos rho, g. Algunos pusieron pi. Esa constante pi, en general, no se toma como parámetro. Si lo pusieron, no se las pusimos como mal, pero aquí, bueno, me ayuda a diferenciar un poquito mejor una constante de un parámetro. Un parámetro, como les comenté, es un valor importante que da información del entorno, pero que no necesariamente va a depender de la variable independiente. En casos sí, en casos no, pero lo importante es que es una información importante del entorno. Y dependiendo de ese entorno, pues puede variar. Más que variar de la variable independiente, varía de la situación en concreto en la que estamos trabajando. Entonces, pi, pues es una constante siempre, ¿no? Esa, no importa el entorno, ese valor de pi va a ser siempre 3.1415, etcétera, ¿no? Entonces, es una constante, no es tanto un parámetro, pero bueno, si lo pusieran como parámetro, no hay problema. Los que sí serían, por definición, parámetros, pues es g, la constante de gravitación. Eso pues también va a depender un poco del entorno. Si estamos aquí en la Tierra, bueno, es como una constante, pero si estamos involucrando el espacio, pues bueno, eso puede variar, igual que ρ. Ahora, el grado, a pesar de que desarrollen esta derivada de este término, no va a haber ninguna derivada que esté exponenciada a algo diferente de 1, ¿no? Hacia el cuadrado, al cubo, etcétera. Entonces, pues es de grado 1 esta ecuación diferencial. Y ¿es lineal? Sí es lineal. Ahora, ¿alguien quiere que haga ese desarrollo para ver que sí es lineal? Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces déjenme...
Entonces, ok, entonces la ecuación diferencial es 1 entre r cuadrada entonces voy a desarrollar la derivada de este producto, entonces es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera función, ¿no? Igual a menos 4 esto. Entonces 1 entre r cuadrada y esto es la segunda derivada de p con respecto a r 2 veces, más esta que multiplica a 1 entre rho, eso es una constante, hay que derivar r cuadrada, entonces esto nos va a dar 2r entre rho. Aquí de hecho estas r's pues se van y solo tenemos 1 entre rho por la segunda derivada de p con respecto a r 2 veces más 2r entre rho, la derivada de p entre r. Esto lo voy a pasar del otro lado. Igual a 0. Entonces es una ecuación diferencial de segundo orden, de primer grado, porque ninguna está exponenciada más allá de 1. Y nos fijamos en los coeficientes de esta primera derivada, segunda derivada, no aparece explícitamente p, eso que quiere decir que su coeficiente sería 0 y una función. Es decir, esta cosa tiene la forma a 3 de R. Ahorita la estoy escribiendo para hacer una comparación con la estructura general de una ecuación lineal. Esta sería la estructura general de una ecuación lineal, donde mi variable incógnita es p, mi variable independiente es r. Esta es una función constante, A3, esta función que depende de r, bueno, en particular es una constante. Esta función es una función que solo depende de r. A1, que sería el coeficiente, la función coeficiente de p, en este caso sería 0, porque no aparece p aquí explícitamente, eso quiere decir que su función coeficiente pues sería 0, y esto sería esta función que depende solo de r, en particular esta pues es constante, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces, pues sí, tiene la misma estructura que una ecuación lineal, por tanto, es una ecuación diferencial de segundo orden, primer grado, lineal. ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? Bueno.
Ok, entonces sí es lineal, ok. Acá, identificar igual el tipo y orden de la ecuación. Variable dependiente, pues sería y, variable independiente x, porque es con respecto a la que estamos derivando y es la que estamos derivando. Aquí si nos fijamos, esta es una segunda derivada, entonces va a ser de grado 2 y además esta está exponenciada a 3, ¿no? Entonces va a tener grado 3. Y los parámetros, ahí les pusimos e. Si fuera e a la x, podemos tomarlo como parámetro, pero aquí nada más pusimos e, o sea, e es un valor constante, es el número e. Ajá. Aquí en esta expresión no tenemos esa constante, ¿no? Está la función exponencial, pero no el valor e. Entonces también son detallitos de que tengan cuidado al leer o, pues sí, a leer tanto una redacción en lenguaje materno como matemático, ¿no? Entonces, bueno, ese pues, aquí no había que elegir nada. En este caso, la variable dependiente es y, la variable independiente es x. El grado es 1 porque ninguna de estas derivadas está exponenciada a un valor diferente de 1. Y el orden es 3, ¿no? Porque esta es la derivada de mayor orden. La ecuación es lineal. Maestra. ¿Sí? Entonces, la E no es parámetro en la anterior. No, no es parámetro. Porque no tenemos aquí en esta expresión E, ¿no? Aquí me están diciendo E solita. Aquí en esta ecuación no aparece E solita. Está E a la X, que es diferente a E. E es un número, E a la X es una función. Gracias. Ok. Entonces, a ver, esta es una ecuación lineal, ¿sí, no? Sí, es lineal. Igual, si hacen una comparación como ahorita lo que acabo de hacer en la diapositiva, ponen una estructura general de cómo sería una ecuación diferencial lineal donde aparezca hasta la tercera derivada y van comparando las funciones coeficientes, pues van a ver que es una ecuación lineal. Ajá, las funciones coeficientes aquí solo dependen de X. Bueno, en este caso es variable independiente, pues X, porque es con respecto a la que estamos derivando. La variable dependiente es Y, que es porque es la que estamos derivando. El orden es 1, porque nada más tenemos derivadas de primer orden, y grado, pues también 1, ¿no? Esta derivada no está exponenciada más que a 1. ¿Es lineal? ¿No es lineal? ¿Qué me dice? No es lineal, ¿no? Si nos fijamos en este término en particular, que sería parte de la función coeficiente de esta primera derivada, vemos que aquí aparece la variable dependiente, aparece y eso no se vale. Las funciones coeficientes en las ecuaciones lineales solo deben tener constantes y cosas que solo tengan a la variable independiente, es decir, a X. Aquí al aparecer aquí la Y, pues ya concluimos que no es lineal. Entonces, pues no es lineal. Bueno. Ahora, en este caso, pues tenemos derivadas parciales, entonces pues, ya de ahí de entrada, en lugar de una ecuación diferencial ordinaria, va a ser una ecuación diferencial
parcial. Entonces, bueno, parcial pues puede ser una de estas dos. Ahora, tenemos una derivada de orden 2, entonces va a ser de segundo orden. Ninguna de estas derivadas parciales están exponenciadas a algo diferente de 1, entonces va a ser de primer grado y es lineal. No vimos, no les puse la definición en las diapositivas, la definición de ecuación diferencial parcial lineal, pero no lo necesitaban, digo, ya con que vieran el grado, que era de primer orden, pues ya iban a elegir esta, ¿no? Pero bueno, extendiendo la estructura de una ecuación lineal para ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que tenemos en esa estructura es que las funciones coeficientes solo dependen de la variable independiente. Entonces, extendiendo esa noción a ecuaciones diferenciales parciales, entonces una ecuación diferencial parcial va a ser lineal si las funciones coeficientes solo dependen de las variables independientes. Lo único que cambia de una ecuación diferencial ordinaria a una ecuación diferencial parcial es que en la ecuación diferencial parcial tenemos más de una variable independiente, ¿no? Entonces, así es, José Manuel. Es casi la misma definición, solo que ahora las funciones coeficientes pues pueden tener no solo una variable, ¿no? Sino dos variables, pero que sean las variables independientes. No se vale que, por ejemplo, aquí en este 1 entre R apareciera también en esa expresión N. Si aparece N, que es mi variable incógnita, pues ya no sería lineal. ¿Los demás? ¿Sí? Okay. Entonces, era esa, ¿no? Y esta identifica el tipo de ecuación diferencial, pues es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque tenemos segundas derivadas. Esta segunda derivada está exponenciada a 3, entonces es de grado 3. Y no lineal, porque en este coeficiente aparece y es mi variable incógnita. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y tercer grado no lineal. Ahora viene la parte donde más les costó. Entonces, a ver, ¿cómo podemos parafrasear el teorema de existencia y unicidad? Pues simple, el teorema de existencia y unicidad, así, a grandes rasgos, lo que nos dice es, si tu función cumple estas hipótesis, que son lo de la derivada parcial de f con respecto a y que esa sea continua igual que f de xy, entonces existe solución a esa ecuación diferencial y es única. Nada más. Entonces, ¿podemos encontrar varias soluciones particulares que resuelvan? Pues no. El teorema de existencia y unicidad me dice que solo hay una. Entonces no vamos a encontrar varias soluciones particulares a un problema de valor inicial. ¿Podemos encontrar una solución general de esta forma? El teorema de existencia y unicidad no nos dice cómo van a ser las soluciones. Lo único que nos dicen es si va a haber y si hay, pues van a ser únicas. Esa va a ser una única solución. No nos dice cómo va a ser la solución. Entonces, tampoco podía ser esta, ¿verdad? Solo va a ser. Si existen dos soluciones, están en el mismo lugar y en el mismo tiempo, son la misma función, pues sí, para que se cumpla eso de la unicidad. Entonces, era la segunda. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? Sí, quedó claro. Bueno.
¿Cuáles de las siguientes son hipótesis del teorema de existencia de unicidad? Lo único que tenían que hacer era agarrar el enunciado del teorema y ir viendo si en ese enunciado venían estas cosas. Ajá. Entonces, ¿cuál de estas dos es hipótesis? Solo cambia en esto o en esto. ¿Cuál es la derivada importante? ¿La de respecto a X o la de respecto a Y? Respecto a Y. Respecto a Y, ¿no? Entonces es esta pues no. Se conoce Y de X0 igual a Y0, es decir, ¿se conoce una condición inicial? Pues sí. Ajá. El teorema de existencia de unicidad es cuando tenemos una ecuación diferencial y una condición inicial, ¿no? Es decir, esto. Entonces está también. Existe una vecindad de radio delta diferente de 0 alrededor de X, donde se puede encontrar la solución. Aquí hay un detalle muy sutil, y es que delta, si ven el enunciado del teorema de existencia y unicidad, delta es positiva, ¿no? Para tener un radio. Entonces, delta positiva. Dada una ecuación diferencial general de esta forma, aquí ya me están diciendo que el teorema solo se aplica a ecuaciones diferenciales donde lo que esté del lado derecho sea Y. Pues no, ¿no? En el teorema de existencia de unicidad nos dice que va a ser una ecuación diferencial de la forma dy en dx igual a f de xy, una función que dependa de xy. Es decir, esto. Entonces, ni nos restringimos a ecuaciones diferenciales de esta forma ni de esta forma, sino que lo que esté del lado derecho es algo que depende tanto de X como de Y. Entonces, las que fueron las hipótesis del teorema de existencia y unicidad fueron estas. Ahora, como vimos que pues sí, ahí les costó trabajo, si pusieron alguna de estas incorrectas, no se les va a bajar puntos, o sea, simplemente no lo vamos a contabilizar, o sea, sí, se equivocaron, pero bueno, no va a ser punto menos. Entonces, si solo pusieron esta y otras erróneas, pues nada más van a tener de los 3 puntos, 1. Bueno. Ahora, en estos siguientes dos preguntas, igual tienen que ver con el teorema de existencia y unicidad. Uno, la parte de existencia, y otra la parte de unicidad. Entonces dice, al comprobar la existencia del teorema de existencia y unicidad sobre la ecuación diferencial, se obtiene que, entonces, tiene que ser una frase, un enunciado que nos diga que va a existir la solución. Ajá. Entonces, ¿existe la función diferenciable de primer orden esta? Pues no. De hecho, estamos partiendo de una ecuación diferencial y el teorema nos dice, si partes de una ecuación diferencial con esas características y una condición inicial, hay o no solución, ¿no? Pero su conclusión del teorema no tiene que ver nada con si vamos a tener o no una ecuación diferencial, ¿no? Más bien partimos de una ecuación diferencial. Entonces, esta primera, pues no. Alrededor del intervalo x menos x0 en una vecindad de radio mayor a 0, la solución phi de 1x es igual a phi 2 de x. Aquí lo que me está diciendo es que dentro de ese intervalo, la solución, o sea, existe la solución, hay una igualdad esta igualdad me indica que son la misma
función, ajá, es decir, más bien como que esta frase tiene que ver no con la existencia, o sea, ya no me está diciendo algo de la solución, o sea, ya me está diciendo que sí existe, ajá, sino algo además, ¿no? Esto más bien como que tiene que ver con la unicidad, ¿no? Si existe, estas soluciones son iguales, más bien tiene que ver con que sea única la solución. Entonces, esta frase no tiene que ver con la existencia. Si X0 es conocido, la solución Y de X0 es igual a Y0 es única, pues no, lo que queremos es algo, una frase que me indique la existencia, no cómo sea la solución en cuanto a si es única o hay varias. Una función f de x en el intervalo con delta mayor que 0 resuelve el problema. Me está diciendo que la parte de existencia del teorema de existencia de unicidad, esta frase me está diciendo que va a haber una función phi de x en cierto intervalo que resuelve el problema. Es decir, va a haber una phi de x que es solución al problema de valor inicial. Entonces, esta sería la frase correspondiente a la existencia del teorema de existencia y unicidad. Y esta de la igualdad entre dos phis, entre dos soluciones, pues sería la parte correspondiente a la unicidad del teorema de existencia y unicidad. Entonces aquí el problema en estos que veo es o que no leen con mucho cuidado, porque pues en las otras frases pues no aparecen en el enunciado y no tienen mucha coherencia que digamos. Ajá. Entonces, o lo leyeron muy rápido y se fueron con la finta, en este caso de esta palabra única, o existe, esta palabra existe y ya no siguieron leyendo, o tienen todavía un poquito de problemas con la notación matemática de a qué se refiere la derivada de algo con respecto a algo, o a qué se refiere una igualdad de dos funciones. Entonces, bueno, no sé si ahorita quedó claro. En caso de que digan, no, sigo sin entender, o sea, como que para mí no tiene lógica esta frase y eso, sí me gustaría que, bueno, me lo dijeran y ya de forma más independiente, personalizada, ver dónde está el problema, ¿no? O sea, verlo ya con más tiempo y pues individual para resolver y entender dónde está el problema, si está en el lenguaje o simplemente pues como que se fueron con la finta de, en este caso él existe y en este caso única. Bueno. En este caso de identificar la solución implícita, estas tres relaciones, dos están de forma implícita, una está de forma explícita. Entonces, bueno, estamos hablando de solución implícita, hay que elegir una relación entre B y C que están dadas de forma implícita y lo único que hay que hacer es diferenciar implícitamente y que se verifique la ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál era? ¿B o C? B. B. Entonces, ¿alguien tiene problemas en diferenciar esta relación de forma implícita? ¿Quieren que lo hagamos? ¿No? Bueno. Okay. En este caso, se identifica la solución explícita de la siguiente ecuación diferencial. Bueno, todas están de forma explícita. Explícita quiere decir que la variable incógnita, en este caso y o bueno, phi de x, está en términos de
la variable independiente, ¿no? En términos de X. O sea, Y está despejada. Entonces, A, B y C están en forma explícita. ¿Y cuál de estas tres opciones resuelve esta ecuación diferencial? Entonces, lo único que había que hacer es ir probando con cada una, hacer su segunda derivada, su primer derivada y irla sustituyendo aquí y ver que eso dé 0. Entonces, ¿cuál dicen ustedes? La C. Ok. La C. Ahora, algunos aquí pusieron, a ver si fue en esta. Sí. Algunos aquí pusieron la A. A ver, ahorita la hago. Ajá. Unos pusieron la A. Está bien, pero esa sería una solución particular. Cuando hablamos de solución explícita y no hay condiciones iniciales en el enunciado, siempre vamos a buscar la solución general. Ajá. Entonces, en este caso, cuando queramos identificar soluciones implícitas o explícitas, que sean las generales. Entonces, esta es general, esta es particular, pero bueno, esta cumple con esta ecuación diferencial. Si la pusieron, también está bien. Entonces, a ver, a ver, déjenme resolver esa. Hola. Ok, entonces... que es y' menos 5 y' más 6 y igual a 0. Entonces, la solución, voy a poner la general, era la C y es esta. Entonces, lo que tenían que hacer era sustituir las derivadas correspondientes acá y que les dé 0. Entonces, la primera derivada de esta es 2C1e a la 2x más 3C2e a la 3x. Y la segunda derivada es igual a 4C1e a la 2x más 9C2e a la 3x. Entonces, sustituyendo, tendríamos 4C1e a la 2x más 9C2e a la 3x. Esto es la segunda derivada, menos 5 veces la primer derivada. Más 6, la función. Y bueno, hay que desarrollar todos los términos y sumarlos, ¿no? Esto es, a ver, 4C1e a la 2 menos 10. Aquí es menos 10, 4 más 6, 10. Entonces, estos se van a ir. 9, 9 y 6, 15. Menos 5 por 3, menos 15.
Entonces igual estos términos se van y me va a dar 0. Ajá, es decir, cumple con la ecuación diferencial. ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando tengan, de hecho, esa es la forma como se comprueba si una solución es solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, igual cuando ya empecemos a ver métodos para resolver ecuaciones diferenciales, una vez que obtengan la posible solución, hagan esto, ¿no? Sustituir la ecuación diferencial con esa solución, saquen sus derivadas, eso, sustituyan, y pues se tiene que cumplir con la ecuación. Si no, pues entonces algo se hizo mal en el método y hay que rectificarlo. Bueno, ya casi, ya casi. A ver. Ahora identifica la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Entonces, pues era hacer lo mismo, ¿no? Ir probando, elegir alguna de estas tres, o bueno, empezar con la primera, luego con la segunda, así, y verificar cuál de esas cumple con que esta suma de la izquierda me dé igual a 0. Entonces, ¿cuál era la solución? La Pues B. la B. Ajá, la C no, porque si se fijan, solución general, cuando encuentran eso de solución general o que les pidan la solución general, es una familia de soluciones. Es decir, vamos a contener en la expresión de mi solución constantes. Entonces, o puede ser la B o puede ser la A, porque esta C pues puede ser arbitraria, ¿no? La C no, porque no hay constantes. Esta será en todo caso, si es solución, que bueno, no lo es en este caso, pero no, perdón, sí lo es, pero es una solución particular. Se fijan, tiene la misma estructura que la B, pero aquí el coeficiente que acompañaría esta función es 1, igual que a esta, ¿no? Es un caso particular y nos pide la general. Entonces es la B. Y, a ver, ahora esta es la penúltima. Aquí ahora tenemos un problema de valor inicial. Tenemos una ecuación diferencial y esta es, al ser una ecuación diferencial de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales. ¿Cuál es la diferencia entre la solución general y la explícita? Si estamos trabajando con una ecuación diferencial sin condiciones iniciales, la solución general es una familia de funciones. Si esa solución la podemos expresar como y igual a y algo que solo dependa de x, esa solución general se está escribiendo de forma explícita. Entonces es una solución explícita. Si no hay forma de despejar a la variable incógnita, la variable y ponerla en términos de la variable independiente, entonces vamos a tener una solución general implícita. Entonces, la diferencia sería que, pues son soluciones, pero en la explícita pudimos despejar la variable incógnita. Ajá. ¿Sí, Akemi? Ok. Ok, entonces, bueno, en este caso es un problema de valores iniciales. Entonces necesitábamos elegir tanto la gráfica está denotada por letras, como la función correspondiente. Entonces,
podían empezar desde el análisis gráfico, o sea, ver cuáles de estas funciones cumple con la, por ejemplo, con esta primera condición inicial, ¿no? Que en 0 pase por 1. Entonces, necesitamos que nuestra curva solución pase por el punto 0, 1, por 0, 1. Entonces, de entrada aquí ya vemos que la curva C, pues no va a ser solución de este problema de valores iniciales, porque esta curva en 0 no pasa por 1, pasa por menos 1. Entonces hay dos posibilidades, que sea A o B. Desde esta versión gráfica podemos deducirlo. Con la segunda condición inicial que corresponde a la derivada, es decir, a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto en 0. Entonces, ¿cómo debe ser la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 0? Positiva, debe ser 1. La recta tangente a la curva B en ese punto es positiva. La recta tangente a la curva A en ese punto es negativa, entonces sería la B. Ahora, ya tengo la curva. Entonces puede ser B y puede ser cualquiera de estas tres. ¿Cómo hago la elección de la función? Pues como en los anteriores, ¿no? Me elijo la función correspondiente a la curva B y verifico que se cumpla la ecuación diferencial. Entonces, si empiezo con la primera, saco su segunda derivada, la sustituyo, más esta función y veríamos que da 0. Entonces, ¿dudas en esa? ¿Quieren que hagamos la verificación de que la primera cumple con la ecuación diferencial? A ver, unos dicen no, pero creo que por ahí alguien dijo sí, esperen. Ok, si hay uno que dice sí. Y se confundieron en la forma en que se ponen el... Ok. Bueno, voy a verificarlo rápidamente porque no dijo que sí. Entonces, ok, entonces, de hecho, si les cuesta si les costaba el análisis gráfico, podían simplemente verlo todo de forma algebraica y empezando a verificar cuál de esas tres funciones cumplía con la ecuación diferencial y luego verificar si además cumple con las condiciones iniciales. Entonces, bueno, la respuesta es la 1, es seno de x más coseno de x. Entonces, la primera derivada es coseno de x menos seno de x. La segunda derivada es menos seno de x menos coseno de x. Sustituyendo, nada más necesito la función y la segunda, tengo menos seno de x menos coseno de x más y, la función, que es seno de x más coseno de x. Entonces, si ya se fijan, menos más seno se van, menos coseno más coseno, esto me da 0, ¿no? Entonces, esta primera función cumple. Vamos a ver si cumple con las condiciones iniciales. Entonces,
y de 0 sería seno de 0 más coseno de 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Entonces cumple con la primera condición inicial. Vamos a ver cuánto vale y' de 0. Entonces, la condición inicial que debe cumplir es que esto me dé 1. Entonces, vamos a ver. La derivada en 0 es coseno de 0 menos seno de 0. Seno de 0 es 0, esto es 1. Entonces se cumple la segunda derivada, la segunda condición inicial. Por tanto, esta función cumple con el problema de valor inicial dado. Y bueno, en este caso, pues no se tenían que meter con hasta ese momento como con la gráfica. Ya una vez que comprobaban eso, nada más era, pues podían usar incluso un graficador, meter la función seno de x, coseno de x, como se ve, y pues ya elegir entre A, B, C. Bueno, ahora sí, la última. La última pues era similar e incluso más fácil. Entonces igual, tienen 4 curvas solución, 4 opciones de funciones y es una ecuación diferencial igual de segundo orden, por eso tienen 2 condiciones iniciales. Entonces, la primera condición inicial me dice que la curva solución tiene que pasar por el punto 0, menos 2. Si vemos las curvas, ¿dónde está el punto 0, menos 2? Esta. Además de D, ¿hay alguna otra curva que cruce por ahí? No. Entonces, bueno, va a ser D. Ahora, ¿cuál de las 4 posibilidades de funciones? Si nos fijamos en la forma de esta curva, abre hacia abajo. No es una especie como de parábola, ¿sí? Más o menos. Pero bueno, abre hacia abajo. Las funciones exponenciales siempre son positivas, ¿no? Siempre están por arriba del eje horizontal cuando las grafican. A menos que estén afectadas por un menos, se reflejan respecto al eje horizontal. Entonces, para que esta función exponencial esté debajo del eje horizontal, tiene que estar afectada la función exponencial por un menos. Entonces, o es esta opción o esta opción. Esta no, porque todas son positivas. Ahora, en esta función e a la menos x, pues también está afectada con un menos, con un signo menos, pero e a la 2x le va a ganar a e a la menos x, ¿no? O sea, esta crece más rápido, esta domina a esta. Entonces, cualitativamente, la curva, su comportamiento se va a parecer a e a la 2x. El coeficiente de e a la 2x es positivo, entonces tampoco va a ser algo que habrá hacia abajo. Entonces, o es esta o es esta. Entonces ya nada más hay que verificar estas dos, cuál de esas dos cumple con la ecuación diferencial y bueno, ya, elegirla. Y quien la cumple es la cuarta función. ¿Dudas? No. Bueno, entonces la razón de que hubo, ¿qué? 34 aciertos es que se fijan acá, por ejemplo, en las hipótesis del teorema de existencia y unicidad. Por cada hipótesis correcta, se puntuaba 1, ¿no? Entonces aquí máximo podían tener 3 puntos. Entonces así había algunas preguntas, que, por ejemplo, en las del orden y eso, por cada acierto se puntuaba 1 punto y pues tenían 1, 2, 3, 4, en este caso 4 aciertos posibles.
Bueno, chicos, pues así era el cuestionario. Entonces, creo que la mayoría de los problemas estuvo en la parte del teorema. En general, pues sí, ya veo que sí van entendiendo cómo clasificar las ecuaciones diferenciales y en cómo comprobar si algo es solución o no, ¿no? Entonces, de todas formas, ahorita que ya vieron cuáles son las correctas, pues tengan en mente dónde estuvo el error para que posteriormente, si se fijan, son cuestiones de definición. Ajá, entonces, simplemente con práctica, igual y esto a lo largo del curso, como lo vamos a estar use y use, pues ya va a ir quedando más claro. Pero pues igual, si algo no queda claro a pesar de que ya lo están pensando y pensando, pues no duden en escribirme y pues lo aclaramos, ¿vale? Bueno, chicos, entonces no se desanimen, es la primera actividad, forma parte del 20%, entonces apenas vamos empezando, no pasa nada. Bueno, muchachos, pues aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Gracias. Sale. Muchas gracias. Hasta Bonita luego. tarde. Gracias. Bye. Gracias, Ale, bye.